La activista Greta Thunberg se encuentra en medio del escándalo luego de que fuera arrestada el pasado 9 de junio por parte de las fuerzas israelíes. Ella y otros activistas se encontraban a bordo del barco Madeleine, de bandera británica, que transportaba ayuda humanitaria para Gaza en aguas internacionales. Las fuerzas israelíes interceptaron el barco y detuvieron a la tripulación. Realizar un análisis psicológico de Greta requiere considerar diversos aspectos de su personalidad, sus motivaciones y, sobre todo, el impacto de su condición de Asperger dentro de la dinámica del activismo. Acompáñennos. Greta Tintin Eleonora Emma Thunberg, nacida el 3 de enero del 2003 en Estocolmo, Suecia, es una de las figuras más influyentes del activismo climático global. Su interés por el medio ambiente y el cambio climático surgió a una edad temprana, alrededor de los 8 o 9 años, cuando empezó a aprender sobre la crisis climática en su escuela. La magnitud del problema la impactó profundamente, llevándola a un estado de depresión y, según su padre, a dejar de comer y hablar durante un tiempo. Greta posteriormente fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, trastorno obsesivo compulsivo y mutismo selectivo desde los 11 años. Ella misma ha descrito su Asperger como una superpotencia, ya que le permite ver el mundo de una manera diferente, concentrarse intensamente en los hechos y no dejarse influenciar por las normas sociales que a menudo dificultan la acción ante la crisis climática. Su pensamiento lógico y su profunda sensibilidad a la injusticia alimentaron su preocupación. El punto de inflexión en su activismo político fue en agosto del 2018, cuando tenía 15 años. Decidió dejar de asistir a clases todos los viernes y en su lugar se sentó frente al Parlamento sueco con una pancarta que decía "Skolsjet for Klimatet", huelga escolar por el clima traducido al español. Su objetivo era presionar a los políticos suecos para que tomaran medidas mucho más serias contra el cambio climático, especialmente antes de las elecciones generales de ese año. Lo que comenzó como una protesta solitaria rápidamente ganó atención y se expandió a nivel global, dando origen al movimiento Friday for Futures, Viernes por el Futuro, donde estudiantes de todo el mundo comenzaron a realizar huelgas escolares semanales inspirados en Greta. Su familia, que incluye a su padre Svein Thunberg, actor, y su madre Malena Erdmann, que es cantante de ópera, ha jugado un papel crucial. Aunque inicialmente sus padres estaban preocupados por su salud y porque faltara a la escuela, su padre ha relatado que el activismo ayudó a Greta a salir de su depresión. La propia Greta en un momento confrontó a sus padres, quienes eran defensores de los derechos humanos, acusándolos de hipocresía por no tomar en serio la crisis climática. Esto llevó a la familia a adoptar un estilo de vida mucho más sostenible, hacerse veganos, reducir los vuelos, lo que a su vez le dio mucha más energía y propósito a Greta. Así, el origen de su activismo se arraiga en una profunda comprensión de la crisis climática, su condición de Asperger que le permite una visión única y directa y un catalizador en su propia experiencia personal de angustia y la necesidad de actuar. El síndrome de Asperger tiene serias implicaciones y aspectos claves en el perfil psicológico de la personalidad de Greta Thunberg. Una de las características del síndrome es un pensamiento muy lógico y concreto. Para Greta, los hechos científicos sobre el cambio climático son irrefutables y las consecuencias son evidentes. Esto la lleva a una frustración profunda con la inacción de los líderes, ya que no comprende la ambigüedad política o la falta de respuesta ante una amenaza tan clara. How dare you? Las personas con Asperger, además, suelen ser muy directas en su comunicación, sin filtros sociales ni la necesidad de complacer a los demás. Esto se manifiesta en los discursos de Greta, que son contundentes y carecen de retórica política común. Ella dice lo que piensa, sin rodeos, lo que puede ser percibido como refrescante y auténtico por muchos, y como incómodo o agresivo por otros. De hecho, algunos aclaran que puede pecar claramente de prepotencia o de arrogancia, al no tener un matiz ni una contención de sus palabras. Y es que el Asperger a menudo se asocia con la capacidad de desarrollar un interés profundo y absorbente en temas muy específicos. Para Greta, el cambio climático se convirtió en su principal fijación, lo que le permitió una dedicación y perseverancia extraordinaria en su activismo, a pesar de las críticas y a pesar de la exposición mediática. Su diagnóstico podría influir en una menor necesidad de ajustarse a las expectativas sociales convencionales o de buscar aprobación, lo que le permite mantener su postura muy firme y desafiante ante el status quo. Ella misma ha descrito que su condición de Asperger es solamente la capa de su traje de superheroína. Es un superpoder y en ese sentido construye su dinámica social. Ciertamente, aunque el Asperger puede implicar desafíos en la lectura de señales sociales complejas, no significa una falta de empatía.
De hecho, su profunda preocupación por el futuro del planeta y las generaciones futuras demuestra una empatía significativa, aunque puede expresarla de manera diferente a las personas neurotípicas. En caso de que no lo sepas, una persona neurotípica procesa la información, se comunica y se comporta de una manera que se alinea con las expectativas y normas sociales predominantes. No presenta ninguna condición neurológica. En este caso, Greta Thunberg podría aplicar a una categoría neurodivergente que abarca a aquellas personas con cerebros que funcionan de manera muy diferente a la norma establecida, lo que incluye una amplia gama de condiciones y particularidades. La idea de la neurodiversidad reconoce que la variación en el funcionamiento cerebral es natural y que no hay una única forma correcta de pensar o de ser. Por lo tanto, ser neurotípico no es una forma mejor de ser, sino simplemente una de las muchas variaciones de la diversidad humana. Además que el sentido o el concepto que se le dé a las reglas sociales o a la supuesta normalidad es una verdad que solo representa al individuo. Sus discursos a menudo están cargados de una emoción cruda como la rabia o la desesperación que pueden ser chocantes para la mayoría de los receptores, pero también conmovedora o movilizadora para otros. Greta siempre ha estado profundamente motivada por este sentido de urgencia de la crisis climática. Su activismo nació de una preocupación muy genuina y existencial por el futuro de la humanidad y del planeta en sí mismo. Parece predicar con el ejemplo, llevando un estilo de vida de bajo impacto ambiental, por ejemplo viaja en tren, en velero, es vegana, y esta coherencia entre sus palabras y sus acciones validan su mensaje y fortalecen su credibilidad. Además, se fortalece como un rasgo psicológico que a menudo se valora en un líder estratégico. Recordemos que Greta, precisamente por su condición de Asperger o de neurodivergente, aplica más a un líder estratégico que a un líder carismático. Aunque muy joven, ha demostrado siempre ese liderazgo transformador, ha logrado movilizar a millones de personas, especialmente jóvenes que se identifican con ella, para exigir acción climática. Su carisma no se basa en el encanto tradicional, sino en la autenticidad, en la pasión y en esa claridad de su mensaje y de su contenido. A pesar de las críticas, el acoso y los intentos de deslegitimar su mensaje, Greta ha demostrado siempre una notable resiliencia. Su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones y continuar con su activismo sugiere una fuerte fortaleza interna. Es información pública que Greta experimentó depresión, problemas alimenticios a los 11 años y en este periodo difícil de su infancia, posiblemente exacerbado por el acoso escolar del cual también fue víctima, podría haberla llevado a encontrar un propósito y un canal para su energía en el activismo climático. Y es que tener un propósito claro durante la adolescencia es fundamental para encontrar el discernimiento, o mejor dicho, las consecuencias de saber diferenciar el bien del mal y tomar una decisión con base a una reflexión profunda. Sobre todo cuando se trata de una edad tan impredecible y vulnerable. Tenemos aquí un caso de una adolescente que ha sufrido mucho, pero ha encontrado un propósito de vida y por ello ha luchado. Mientras que tenemos justamente en estas mismas fechas el contraste con otro adolescente en Colombia que sin encontrar un propósito claro de vida ha tenido que llenar ese vacío por medio de la violencia, de la radicalización y ha ejecutado un atentado contra un posible candidato presidencial en Bogotá. Con muy poca premeditación, con un nulo plan de escape y con poca claridad sobre las consecuencias de haber perpetrado tal crimen. Mientras que en Greta, su madre confirma nuestras sospechas. Ha señalado que el activismo le dio un marco para volcar sus competencias intelectuales y poder expresarlas. Para muchas personas que padecen Asperger, encontrar un interés específico y una causa que les apasione puede ser una fuente de propósito, de bienestar, incluso de entretenimiento, y además les permite canalizar su energía y todas sus habilidades de una manera muy organizada y significativa. Sus padres han sido un pilar fundamental en su desarrollo y en su activismo, y le han apoyado siempre y le han protegido en su entorno de la exposición mediática. Su aparición ha generado un fenómeno global, provocando tanto admiración como fuertes reacciones negativas. Desde una perspectiva psicológica, las respuestas a Greta a menudo reflejan las propias ansiedades, las propias creencias y los valores de las personas respecto a la importancia del clima y a la autoridad. Aquellos que la critican a menudo lo hacen deslegitimando su persona, por su edad, por su condición, por sus motivos, en lugar de abordar el fondo de su mensaje con argumentos claros. El arresto del que fue víctima en las últimas horas ha conllevar a Greta a un refuerzo de sus convicciones y de su sentido de propósito. El arresto puede ser visto no como un fracaso, sino como una prueba de la efectividad de su acción y una más sólida resistencia a ese sistema al que tanto se opone.
refuerza esa idea de que están tocando una fibra muy sensible y que su causa es lo suficientemente importante como para ser reprimida. Además que experimentar la detención por una causa justa puede solidificar su identidad como defensora de los derechos humanos y del planeta, aumentando así su sentido de rectitud moral y de dedicación. No es la primera vez que Greta se encuentra con un arresto. Tiene experiencia y sabe muy bien hacer un tamizaje profundo de sus emociones y sus respuestas. Las personas neurodivergentes a menudo prosperan con la rutina y la previsibilidad. Una detención que es intrínsecamente impredecible y disruptiva puede ser particularmente estresante. La pérdida de control sobre su entorno y sobre su agenda podría generar cierta ansiedad y frustración elevada. Pero el pensamiento de Greta parece ser muy lógico y muy concreto. Es muy inherente a su condición de Asperger. La hace muy sensible a las inconsistencias y a las injusticias. Ser detenida en aguas internacionales mientras se transportaba en ayuda humanitaria y lo que ella y muchos perciben como una violación del derecho internacional probablemente va a intensificar su indignación y su deseo de exponer estas injusticias. Además que lo que representa una privación de libertad y a una imposición de condiciones por parte de las autoridades son matices psicológicamente desafiantes para alguien que valora mucho su autonomía y sigue su propia brújula moral. Sería muy normal que después de eventos como este, de activismo de alto riesgo y de alto impacto, y de estas detenciones repetidas pueden conducir a un agotamiento emocional o un síndrome del burnout, la exposición prolongada a condiciones adversas y esa exigencia de mantener una fachada fuerte pueden pasar factura a largo plazo. Sin embargo, su resiliencia demostrada hasta ahora sugiere una fuerte capacidad para recuperarse. Por supuesto, el arresto de una figura tan prominente como Greta atrae la atención global hacia la causa que defiende. En este caso, la polémica ayuda a Gaza y la situación en el territorio palestino, y esto puede generar presión internacional sobre Israel y aumentar la conciencia pública. Cabe aclarar que después de la intercepción a bordo del barco Madlin, las fuerzas israelíes remolcaron el barco al puerto de Ashdod en Israel. Para el momento en el que se graba este podcast, Greta Thunberg y su equipo aún no han sido liberados, aunque las autoridades israelíes han declarado que los pasajeros están siendo sometidos a exámenes médicos y que se espera que sean deportados a sus países de origen en breve. No hay una confirmación de que ya hayan sido liberados y enviados de regreso a casa. Adalak, un grupo de derechos legales que representa a los activistas, ha confirmado que todos los voluntarios estaban siendo procesados en el puerto de Ashdod y que, a menos que acepten irse inmediatamente, serán trasladados a un centro de detención. Se espera que se les ofrezca la opción de volar desde Tel Aviv esa misma noche si consienten la deportación, aunque las condiciones exactas no están del todo claras. Aún así, lo más importante de esta situación y de este arresto es que nos ha revelado una nueva faceta de Greta Thunberg por donde podría encaminarse su futuro, es decir, la ampliación de su agenda para incluir otras causas humanitarias y de justicia. Su participación en la flotilla a Gaza es un ejemplo de esa misma indignación que puede llegar a sentir Greta por la injusticia que anteriormente la impulsara a través del activismo climático. Sus repetidos arrestos en diversos países, ha estado por Suecia, presa en Noruega, Países Bajos, Alemania y ahora Israel, sugieren que continuará empleando tácticas de desobediencia civil pacífica como una forma de protesta de alto impacto. Para ella, estos actos son completamente necesarios ante la inacción de los líderes correspondientes. Greta ya ha dejado la escuela, lo que marca ese fin de la huelga escolar en su forma original. Esto va a implicar una evolución en las plataformas y en los métodos de su activismo. Podríamos presenciar esa transición de líder adolescente a activista adulta. Podría dedicarse incluso más a la escritura, a la organización detrás de escena, a la colaboración con organizaciones ya establecidas, como su propia fundación Greta Thunberg, que distribuye fondos a causas afines. Y lo más importante de todo es que logre mantener ese empoderamiento que representaba para los jóvenes, que representa para los jóvenes en tiempo presente, demostrando que incluso una sola persona de cualquier edad, raza o típico en cerebro puede iniciar un movimiento global que despierte las masas. Greta Thunberg tiene algunas dificultades con las reglas no escritas de la interacción social, pero esto es bastante normal. La lectura siempre del lenguaje corporal, de las expresiones faciales o esa pequeña participación con el small talk, como le dicen algunos expertos, esa conversación trivial, puede persistir en la adultez. Sin embargo, muchas personas con Asperger desarrollan mecanismos y estrategias para navegar estas situaciones. Greta ha mostrado una gran mejoría en este aspecto. Por ejemplo, ya no tiene mayor preocupación para presentarse en foros internacionales, aunque ha expresado que esto le resulta agotador. En la adultez podría seguir eligiendo cuidadosamente sus interacciones públicas, priorizando aquellas que sirvan directamente a sus objetivos. Si algo es definitivo, es que Greta Thunberg seguirá siendo una figura única, donde su neurodivergencia, lejos de ser un obstáculo, es una parte integral de su fuerza y efectividad como activista. Su capacidad para mantener un enfoque inquebrantable en los hechos y para comunicar la verdad, su verdad, sin adornos, sin eufemismos, seguirá siendo su sello distintivo.